23 de abril del año de la pandemia de 2020, saludándolos eh, en los términos en que hemos convenido para seguir platicando sobre la historia del pensamiento criminológico, la construcción del proceso penal, su naturaleza política y la indagación de la verdad como un eje de control social. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con ustedes lo relacionado con el incipiente siglo XVIII. Terminamos de anotar algunos aspectos del siglo XVII, del Renacimiento, y estamos entrando de lleno al siglo XVIII. Es un siglo complejo en cuanto a la cantidad de eventos históricos que se dan en las diferentes áreas del conocimiento, como lo decíamos ayer, arte, cultura, filosofía, y sobre todo va a tener un impacto en el ámbito de nuestra materia, la materia penal, la materia criminológica, la materia procesal. Por ello es importante que vayamos analizando de manera detenida, aunque, bueno, genérica, porque estamos en unas sesiones muy superfluas, pero cuando menos poderles compartir las notas más relevantes que tiene este siglo y su impacto para lo que va a venir posteriormente, insisto, en el ámbito de las ciencias penales, que por cierto hay que decirlo, en este siglo no existe, no hay un estudio penal, no hay un estudio científico sobre la temática que nos ocupa. Entonces, volvamos nuevamente a Europa. Seguramente todo esta charla de hoy, quizá la de mañana, nos la vayamos a pasar únicamente en Europa, porque, insisto, es bastante la información y hay que procesarla con mucho cuidado para que podamos continuar con esta línea de tiempo que nos hemos trazado. Ayer les platiqué algunos eventos que se dieron en Europa en estos inicios del siglo XVIII, pero aquí voy a irme primero al tema de la filosofía, si ustedes me lo permiten. Eh, y voy a hacerlo de la siguiente manera. Thomas Hobbes. Necesito que recordemos a Thomas Hobbes, inglés, ¿correcto? Inglés. Y Thomas Hobbes, que escribe un libro que tengo por allá, ya no lo pude traer ahorita aquí a la mesa. Thomas Hobbes, que es el autor de Leviatán, aquel que dijo que comienzo por definir al hombre como ese animal que lo guía un incesante ansia de poder que solo culmina con la muerte. Thomas Hobbes está a favor de un Estado absoluto, de un Estado totalitario. Ojo con ello. La teoría hobbesiana o la tesis hobbesiana es tener un monarca que ejerza un control de todo, hasta de las hojas de los árboles. Es la necesidad que establece Hobbes de un Estado absolutista basado en el siguiente argumento. Esto es, ¿por qué Hobbes quiere que haya un Estado poderoso en el monarca? Porque de acuerdo con la tesis de Hobbes, que pretende justificar el absolutismo, no olvidemos que en Inglaterra precisamente hay una pelea entre conservadores, entre liberales, respecto a la forma de gobierno que tiene que prevalecer en esa región. Por lo tanto, Hobbes, en función de ideólogo de un régimen absolutista, parte de esta premisa. El estado natural del ser humano es la guerra. Ese es su estado natural. Es como recurrir a exponenciar el tema instintivo. El tema de los instintos aquí lo hemos abordado casi desde el inicio de nuestras sesiones y lo vamos a seguir haciendo en estas y en las futuras. Porque en el caso hobbesiano, su afirmación de que nuestro estado natural es la guerra nos tiene que llevar a la necesidad
de sacrificar algo para el bien de todos. Vean cómo hace el planteamiento. Para que no estemos constantemente en guerras, es necesario que todos renunciemos a una parte de nuestra libertad y se la entreguemos al soberano, para que el soberano la administre. Y de esta manera firmamos con el soberano un contrato de adhesión, desde luego, que nos va a obligar a entregar esa parte de libertad a cambio de que vivamos en paz. Es decir, la tesis política de Hobbes no pasa por ninguna otra alternativa que no sea el absolutismo del Estado. Así, el Leviatán, incluso el nombre pues, es perfecto para esta obra. Desde luego que en la Inglaterra de su tiempo, cuando escribe la obra, pues el monarca va a estar feliz, se va a aplaudir. Un libro que legitima sus aspiraciones de control absoluto. Pero los liberales ingleses no van a estar de acuerdo con esa postura. Bien, llegamos al siglo XVIII. El libro de Hobbes, su tesis, sigue en el aire, se sigue respirando. Pero en el siglo XVIII va a aparecer un personaje extraordinario en cuanto a luces intelectuales que se llamó John Locke. John Locke va a hacer el planteamiento contrario al de Hobbes. John Locke, en varias de sus obras, que creo que por ahí les queda de ver el posteo de varias cosas, ahorita que me estoy acordando, pero espero ahora sí pasarles todo lo que les debo. John Locke le dice, bueno, no se lo dice a Hobbes, pero le dice a los ingleses, nuestro estado natural de seres humanos no es la guerra, es la libertad. ¿Se dan cuenta de lo extremo de la posición de Locke en cuanto a la hobbesiana? Locke no dice que estamos en un estado permanente de estarnos peleando. Él alude a la libertad. Ese es nuestro estado natural y se tiene que respetar. Por supuesto que la tesis de Locke es distinta. Además, John Locke va a introducir un concepto que va a marcar la tendencia de su pensamiento que se llama tolerancia, tolerancia, tolerancia. Este concepto de tolerancia no es gratuito en Inglaterra, porque recordemos que Inglaterra es protestante, protestante. En tanto que las otras áreas que van a conformar el Reino Unido, que va a ser un poquito más adelante de Locke, son católicas o cristianas. Irlanda, por ejemplo. Y esto tiene mucho que ver, lo que les dije de cristianismo y protestantismo tiene mucho que ver y va a tener que ver inclusive en la filosofía político-económica de Inglaterra, pero lo vamos ahorita más adelante. Regresemos con John Locke. John Locke dice, somos libres, la libertad tiene que estar protegida por el Estado. Tiene que haber igualdad, tiene que haber democracia, tiene que haber un Estado liberal y tiene que haber, desde luego, contrapesos, algo que había mencionado Montesquieu. Pero en el caso de John Locke, su argumento, sus ideas, es lo que van a llevar al Bill of Rights, es lo que va a llevar a que haya un parlamentarismo en Inglaterra y que la propuesta de John Locke es tenemos que respetar las libertades de los individuos. Eso es fundamental, respetar las libertades de los individuos. Mantener la igualdad social. Y habla de la igualdad social porque recordemos que Inglaterra tiene una brecha socioeconómica muy amplia, como toda Europa. La Europa meridional, la Europa central, están exactamente igual que en Inglaterra. Ya les había platicado ayer, inclusive, que se había creado la ley de pobres. Ya no me dio tiempo de platicar sobre la ley de pobres, una ley asistencialista,
son los antecedentes del estado de bienestar, del welfare state. Pero bueno, vamos a regresar al tema de la ley de pobres cuando hablemos de, por ejemplo, de Malthus, cuando hablemos de Adam Smith, por ejemplo, y de otros. Pero mantengámonos con John Locke. Su propuesta de John Locke es más liberal. Sí al Estado, sí, pero no al absolutismo. No pretendo, bajo ninguna circunstancia, simplificar las obras tan trascendentes de estos grandes mentes del siglo XVIII. Es proporcionarles a ustedes solamente unas notas, unos apuntes, para que ya en su interés puedan ustedes seguir abordando esta cuestión. Pero ¿por qué me estoy deteniendo con tanto énfasis en Hobbes y en Locke? Porque después de Locke, un ginebrino va a escribir un libro que se va a llamar precisamente lo que Hobbes hablaba, el contrato social. Quien habló del contrato social fue Hobbes, Thomas Hobbes en el Leviatán. Y este ginebrino, contemporáneo de John Locke, siglo XVIII, escribe el libro El contrato social. Juan Jacobo Rousseau, él es el autor de esta obra, que es importante leerla. Juan Jacobo Rousseau se hace más hobbesiano que lockeano. El pensamiento de Rousseau justifica la existencia de un Estado fuerte, el sacrificio de las libertades para un determinado bien común que el monarca es el que lo va a decidir. Es algo así como los romanos, ¿se acuerdan? Justicia sa constante perpetua voluntas, yo soy un quique tribuendi. ¿Y quién decide qué es lo justo? El César. Sí estamos en una evolución del pensamiento político, pero al final del día se está buscando que se concentre el poder en un soberano. Pero no es solo eso, sino que está apareciendo ahora una figura que no era tan conocida o tan expuesta como lo va a ser en este siglo. Sí tuvimos un estado feudal, cierto. Sí, el señor le daba al feudal su feudo y hay que lo administrara. Sí, pero en el siglo XVIII van a hacer el concepto de propiedad privada y va a haber un desplazamiento social de esa brecha a la que tanto me he venido refiriendo para construir una nueva división social. Una división social marcada por el acceso a los recursos económicos, posteriormente industriales, y los que van a ser la mano de obra, los que se van a convertir en trabajadores, que antes no lo sabía. Ahorita voy a explicar un poco más esto. Pero Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, parte y empatiza con Hobbes. Entonces, la importancia de la distancia y diferencia entre los planteamientos de John Locke y de Juan Jacobo Rousseau van a impactar en la filosofía del derecho penal. Ayer les decía, con honda preocupación, que en varios lugares donde se distribuye el conocimiento, se acostumbra comenzar la historia del ámbito penal desde Beccaria. No lo hago la crítica por esta obra, que es muy buena, desde luego. Se las quiero mostrar, acá están, por ejemplo. Esta obra es buenísima, Los Reformadores. Beccaria, Howard, El Derecho Penal Ilustrado. Aquí vienen los textos de estos grandes, ¿ok? Pero no, o sea, a lo que voy es de que se ha acostumbrado a enseñar el derecho penal, el inicio del derecho penal con Beccaria, a quienes respectivamente les llamaron los clásicos y por eso se habla de la escuela clásica del derecho penal. Cuando el poder punitivo, cuando la indagación de la verdad, cuando la normatividad sobre conductas prohibidas asociadas a un castigo deviene desde el Código de Hammurabi. El poder punitivo es el mejor compañero de viaje para los monarcas de Asia, de Europa, de América.
pero por alguna razón nunca se le ha querido dar la dimensión que tiene, esa dimensión política, histórica. Eh, entonces, regreso. De la postura que se siga en el estudio del derecho penal, si usted es de Locke, va a abogar por un derecho penal liberal, pero si usted parte de la idea de Rousseau, va a optar por un derecho penal inclusive de acto y de autor. Derecho penal de autor, fundamentalmente. Esa es la gran importancia, porque lo he dicho en otros foros. El ámbito, por ejemplo, de la teoría del delito es fundamental, es interesantísimo. ¿Sabían ustedes que Feuerbach, ya me estoy adelantando, pero no quiero dejar la oportunidad de que lo tengan como una inquietud? Feuerbach. Feuerbach fue alumno de otro genio que se llamó Carlos Marx. Ah, ¿verdad? Bueno, pero todavía no estamos allá, pero vamos a regresarnos acá a lo que les estoy diciendo, porque este es el inicio de la ideología penal. ¿Cuál va a ser la ideología penal con la que se va a casar Ginebra, Francia, Prusia, Inglaterra? Ahí vienen las cuestiones. Recordemos, John Locke, inglés, ¿de acuerdo? Y Juan Jacobo Rousseau, ginebrino, pero obviamente viviendo en Francia, su pensamiento va a ser un pensamiento legitimador de la dominación por parte de la clase dominante, que no es tautológico. Hay un libro de Joran Zerbon que se lo recomiendo mucho, Cómo domina la clase dominante, por cierto. Pero entonces, estos es los puntos donde arranca el conocimiento para acercarnos al ámbito penal. ¿De qué lado estamos? ¿De John Locke o del lado de Rousseau? Para eso hay que leer sus obras, hay que entender su esencia, porque va a ocurrir algo uh, coincidente, no sé si la historia nos juega a veces estas travesuras, no sé si efectivamente Arimán esté jugando a los dados con nuestros destinos, eh, o Loki en el Valhalla esté entreteniendo a los dioses nórdicos, viendo cómo nos cruzan los caminos, no lo sé. Pero lo que sí les puedo comentar es que mientras John Locke en Inglaterra está dando a conocer este planteamiento de liberalismo, de que se acabó el absolutismo, que nada de que todo el poder, mientras que en Francia están enfrascados en una lucha entre si la monarquía tiene que ser absoluta o no tiene que ser absoluta. Acaba de fallecer el versallesco Luis XIV, ahí está Luis XV con una regente, con un regente porque pues, también es pequeñito, y un francés, François-Marie Arouet, eh, un hombre de letras, leído y escribido, eh, viaja. ¿A dónde creen que fue a viajar? Se fue a Inglaterra, conoció a John Locke, abrevó de los libros de John Locke y regresó a Francia. Y ya no se quiso llamar François-Marie Arouet, sino que utilizó el nombre del lugar donde vivía su mamá, hizo ahí un juego de palabras para autodenominarse Voltaire. Voltaire. Y Voltaire va a ser el gran pensador de la Ilustración. Y la Ilustración se va a dar porque trae liberalismo inglés. Viene con el liberalismo de John Locke. Entonces, Voltaire, ¿en dónde creen ustedes que va a poner mayor énfasis de su filosofía? Voltaire. No solamente en la cuestión del Estado, en el ámbito de las leyes penales. Voltaire es un pensador del penalismo ilustrado, que obviamente está en contradicción con las tesis de Rousseau. La llegada de Voltaire a Francia va a motivar ese movimiento con sus amigos, d'Alembert, Diderot, que se denominó el enciclopedismo francés, que consistía en poder estudiar, aprender, que cada quien se convirtiera en una enciclopedia viviente, andante, caminando, que donde fueran repartieran conocimiento. La vida de Voltaire es extraordinaria, es un hombre lleno de pasiones
Y cuando digo lleno de pasiones es porque dejaba sus instintos libres. Era onírico, era del hedonismo en su más pura expresión. Eh, y Voltaire tiene una gran cantidad de obras, desde las cartas filosóficas, entre otros muchos textos, pero él hace notas sobre el ámbito penal, sobre la justicia penal, sobre los excesos de la tortura, sobre los excesos de la Inquisición. Bueno, él interviene, trata de intervenir sin ser abogado para defender a un francés que fue acusado injustamente de un hecho que no cometió. Y lo marca Voltaire. Entonces, el pensamiento realmente del derecho penal ilustrado, de la ilustración del derecho penal, deviene de Voltaire. No va a devenir de un joven italiano que se juntó con otros y que empezaron a reescribir lo que ya había escrito Montesquieu, lo que ya había escrito Rousseau, lo que había escrito Voltaire, y ese grupo que se autodenominó la Academia de los Puños publicaron de manera anónima un libro que por alguna razón se convirtió así como en el bestseller, en el hitazo, ¿no? De los delitos de las penas, de César de Bonesana, Marqués de Beccaria. Y el libro de los delitos de las penas es el compendio de las ideas de Voltaire, de las ideas de Rousseau, de las ideas de John Locke. Es una amalgama de Montesquieu. Es una amalgama de todo ello. Lo publicaron de manera anónima pues porque no querían que la Inquisición los achicharrara, porque la Inquisición sigue en estos tiempos. Entonces veamos cómo se comienza a forjar la idea de un derecho penal liberal basado en los principios que propuso Montesquieu, no al exceso, sí a la graduación de penas, no a la tortura, sí a la justicia imparcial, sí a que haya una manera adecuada de corregir y de prevenir los delitos. Va a existir un integrante de la Asamblea en Francia, ahorita lo menciono porque estamos en esto de la cuestión filosófica, la cuestión de las ideas, va a haber un hombre que no es abogado, no es abogado, tenía una desafortunada enfermedad que le obligaba a estar casi todo el día dentro de una tina con agua. Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat va a escribir este libro, Principios de Legislación Penal. Este libro es una joya, es una obra, es extraordinario lo que él nos dice. Y vuelvo a insistir, él no era abogado. Eh, Habla de cómo tienen que ser los castigos, cómo tiene que investigarse el hecho, cómo tiene que prevenirse los delitos. Oh, este, voy a tratar de conseguírselos en PDF para que lo puedan leer. Es, es obligada la lectura de esto para comprender cómo va a venir el derecho penal ilustrado, cómo va a impactar la obra de Marat, que es una obra pocas veces leída desafortunadamente, pero que contiene toda esta parte del conocimiento de la cual les estoy participando en la sesión de este día. Les dije que tenía que volver a un tema que mencioné al inicio de Inglaterra, entre el protestantismo y el catolicismo. ¿Recuerdan? Bueno, a ver. Ya vamos a empezar a entrar a temas muy profundos, muy profundos. Vean ustedes. El catolicismo o cristianismo, mejor dicho, el cristianismo, interpreta al trabajo como, como una pena, como un castigo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que a este hombre, el primer soplón de la historia, como lo denominó Borges en su obra Caín, ¿por qué le dijo que era el primer soplón de la historia? Porque recuerden cuando andaban en el Edén y mordió la manzana, se dio cuenta que estaban desnudos él y su mujer,
y se escondieron porque les daba pena, y cuando el dios de ellos salió y les dijo, ¿dónde están? Que no los veo. Y aquí estamos. ¿Y por qué se esconden? Es que estamos desnudos. Ay, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Ah, se comieron la manzana que les dije que no tenían que comer. Y luego se levanta Dan y dice, fue ella la que me lo dio. La mujer que tú me diste es la que me dio la manzana. Por eso Borges se le dice que es el primer soplón de la historia. Bueno, recuerden que por esa circunstancia y por el pecado capital, los expulsan del paraíso. No, para afuera de aquí, del Ritz Carlton, ¿no? Vámonos para afuera, se los corre del spa. Pero ¿cuál es la condena que les pone? Dice, tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, el trabajo es un castigo que venimos pagando eternamente por el primer hombre que hubo en el mundo, de acuerdo con esta concepción. Estamos, entonces, para el cristianismo, el trabajo es un castigo. El protestantismo no. El protestantismo ve al trabajo como un bien, como algo que se tiene que hacer. Qué curioso. Es una tesis a debate, desde luego, en la historia de la ciencia política, en la historia de la economía. Es un tema debatible, cierto, pero qué coincidencia que Inglaterra sea protestante, España cristiana hasta el tope, y digan ustedes en cuál de esos dos países se inició la revolución industrial. ¿Ok? Entonces, las tesis de economía, de filosofía política, conectan hasta estos puntos. Protestantismo, cristianismo. Entonces, en el caso de Inglaterra, Inglaterra va a concebir una economía basada en el desarrollo. Van a dejar atrás lo agropecuario, van a dejar atrás lo rudimentario. Necesitan evolucionar y tienen muchísimos recursos. Ya hemos platicado muchas veces cómo consiguieron recursos y cómo se hicieron autónomamente también de sus propios recursos. Entonces, esta cuestión relacionada con, disculpe, no sé quién se le torrió un botón, esta cuestión relacionada con el hecho de que se va a tener que hacer un desarrollo de nuevas formas para generar economía, va a motivar a Inglaterra a la revolución industrial, que es un proceso que va a durar varias décadas de modificación de las formas de producción. Pero este desarrollo en las formas de producción también va a ir asociado en esta nueva clasificación que antes no existía. Recuerdan que ayer les platicaba que imaginásemos que estamos en el siglo XV, siglo XVI, y nos pasamos casi todo el día rascándonos la panza. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues este cambio económico en la sociedad inglesa va a generar el siguiente impacto. Este impacto es, acabamos de crear una máquina de ferrocarril. Imagínense lo que eso implica, el ferrocarril. Además, en Inglaterra sobre el carbón, hay carbón para aventar para arriba, como confeti. La máquina de vapor, se crea la máquina de vapor. Y se van a hacer otros inventos adicionales a partir del siglo XVIII. Pero ¿qué es lo que se va a necesitar para llevar a cabo esta empresa, esta industria? Por eso la empresa, porque es un reto. Se va a necesitar mano de obra. Mano de obra. Y la gente es vaga, no toda, pero mucha gente es vaga, pues, porque no tiene nada que hacer o está dedicada al crimen. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan el tema de las galeras? La pena de galeras para estar llevando los barcos y hacer brazo y trasladar los barcos en estos viajes continentales. Bueno,
pues va a venir una extraordinaria ocurrencia. Vamos a comenzar a detener a las personas que no estén haciendo nada, a los vagos y a los malvivientes, que tienen que estar dentro de un grupo etario de productividad. Y a esos los vamos a meter a unos bodegones, a unas bodegas grandes, y ahí se pondrán a trabajar de manera forzosa. Pero también vamos a meter ahí a los que condenemos por robo. Por lo tanto, necesitamos ir quitando los azotes. Necesitamos ir quitando las penas de mutilación. Vamos a sustituir el castigo corporal de los azotes por el castigo de la pérdida de la libertad. ¿Por qué? Porque al necesitar mano de obra, necesito pagarle a la persona que ahora va a ser obrero, ya no va a ser campesino, ya no va a ser siervo, sino que ahora va a ser obrero. Tengo que pagarle por el tiempo que trabaje para mi empresa. Y la mejor manera de cuantificarlo es por hora. Vamos a ver, vas a trabajar, sí, pero te voy a pagar por lo que trabajes. Y como no me alcanza la gente que hay, porque además había muchísima mortandad, recordemos en Europa, me voy a tener que echar mano de esas personas que son vagas, malvivientes y delincuentes. Y esos cuando queden embodegados, ¿qué creen? No tengo que pagarles. Genial, ¿no? Y entonces vámonos y hacer galerones. Y esos galerones es a donde a la gente se le empieza a llevar detenida en Inglaterra. La cárcel como la conocemos hoy en día, estimados video espectadores, no tenía más finalidad que la de tener a la persona guardando su juicio, la pena que le iban a imponer, azotes, ser arrastrado, descuartizado, whatever. Ahora la cárcel se crea para mantener a la persona detenida ya como un castigo sin que haya juicio, pero para que esté trabajando, no para que nada más esté esperando, es para que empiece a trabajar. Y en Inglaterra, en toda Inglaterra, estos galerones se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque los empresarios saben que teniendo más galerones podrán tener más gente detenida para que trabaje. Los galerones no son de la corona, tampoco son del parlamento, son privados y coadyuvan a la corona al mantenimiento del orden público. Y quienes cuidan esos galerones no es la guardia real de la corona, no es la guardia pretoriana del parlamento, son los empleados del noble que ha logrado construir ese galerón, los encargados de vigilar y dar seguridad. Custodios privados. Entonces, a la par de la revolución industrial, va a ir caminando el surgimiento de la prisión como esquema potenciador del nuevo modelo económico que se va a llamar capitalismo. De ahí la importancia de tener mano de obra. De ahí la importancia de un inglés que al ver todo esto que estaban haciendo, se dedicó a recorrer todos esos bodegones y escribió un libro extraordinario, El estado de las prisiones en Londres y Gales, en Inglaterra y Gales creo que se llama, en español.
John Howard escribió ese libro. Constancio Bernaldo de Quirós, cuando describió el libro de John Howard, lo describió como la geografía del dolor. Siglo XVIII. Siglo XVIII. A quienes les interese, apasione el tema penitenciario, tienen que comenzar por John Howard. A conocer cómo él recorriendo... y eso no es lo peor. Digo, o sea, si era una tragedia, desde luego, las condiciones en que encontró Gales e Inglaterra con estos bodegones. Sí, lo trágico era que también dentro de esas prisiones había epidemias, no había sanidad, muchos reos morían infectados y desgraciadamente John Howard contrajo una enfermedad en sus viajes que nunca dejó de practicarlos y murió precisamente en su trabajo visitando prisiones. John Howard, un genio. Y ese libro es también pues épico porque nos relata esta parte del origen de la prisión. ¿Qué va a pasar en Europa Central mientras Inglaterra está haciendo esto? ¿Se va a hacer lo mismo? Recordemos que tenemos una Bastilla en Francia. Sí, sí hay una Bastilla, pero funciona como una especie de cuarto de espera, sala de espera, de hotel, para ciertas personas que se les pone el bastón. ¿Ok? No es la concepción inglesa de ahora a trabajar, para adentro y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja. No. Lo mismo pasa en España, en Prusia, ¿correcto? ¿Qué es lo que está pasando en Francia? Permítanme, porque sí necesito leerlo, porque es necesario hacerlo, que estamos estudiando, ¿verdad? Bien. Estamos en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Los invito y vamos a París. Vamos a París. Siglo XVIII. Ahí va la lectura. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Grève, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle ataneaseadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, asido en este el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Esa es la condena que se le impuso a Damiens, que va a ser el segundo condenado con la misma pena por haber atentado contra un rey. El previo ocurrió 43 años antes de Damiens. Era un regicidio. Pero el regicidio no existe como delito. ¿Saben cuál era el delito que le atribuyeron al primero y luego a Damiens? El delito fue parricidio, porque el rey es el padre de toda Francia y de todos los franceses, es el gran patriarca. Entonces fue condenado por parricidio, al igual que el otro pobre que tuvo una exacta condena. ¿Y saben qué? Que en la ejecución de la pena de este pobre hombre,
no lo podían destazar. Lo habían amarrado a los 4 caballos. Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar y en fin, tras de varios intentos, hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte. Los del brazo derecho a la cabeza y los de los muslos volviéndose del lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hizo el total de 6 caballos, sin resultado. El verdugo tuvo que llegar a cortar coyunturas, a cortarlas, y sólo así los caballos pudieron arrancar brazos y piernas, dejando cabeza y tórax, y Damiens seguía con vida. Una vez retiradas estas 4 partes, los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto, aunque la verdad era que yo veía al hombre agitarse y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso poco después de cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, estaba aún vivo. Los 4 miembros desatados de las sogas de los caballos fueron arrojados a una hoguera dispuesta en el recinto. Luego el tronco y la totalidad fueron cubiertos de leña, con paja e incendiados. El último trozo no acabó de consumirse hasta las 10:30 de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera y ahuyentado repetidas veces volvía allí siempre. Pero no es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente. Esa era la forma de las penas del todavía existente Santo Oficio en Francia. ¿Quién nos da este relato? Bueno, el relato es real, desde luego, pero ¿quién lo encuentra? ¿Quién nos los transmite? Este genio de Potiers, que empezó a interesarse por los leprosarios, por los establecimientos de reclusión de los locos, el gran Michel Foucault, grandioso. Michel Foucault, no sé si el padre del estructuralismo, pero sí el maestro de otros genios como Derrida, de que vamos a hablar Derrida, claro, por supuesto, la deconstrucción. Pero bueno, ven ustedes cómo se va conformando por parte de Inglaterra una visión distinta al castigo. Utilitarismo, que la pena sirva de algo. No para la sociedad, no, para la sociedad no, que sirva para la consolidación del modelo económico. ¿Ok? Entonces, el proceso penal anglosajón va a tener como meta la justicia. ¿La verdad? No. ¿Qué tiene que ver la verdad con el sostenimiento de un sistema económico? Nada que ver. Les hago una pregunta para su reflexión. ¿El proceso penal mexicano tiene como único fin el esclarecimiento de los hechos?
Si así fuera, no existiría el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso. Lo que va a buscar el proceso penal anglosajón es la solución de un conflicto artificial, porque a lo mejor no existe el hecho, a través de una negociación. Time is money. No se nos olvide. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que regresar a lo que estamos analizando. ¿Por qué surge la prisión? Ahora podremos comenzar a entender por qué en la actualidad, en Inglaterra, en Estados Unidos, las prisiones son de empresas privadas. Ahí tienen ustedes el origen. Y reitero, hay que leer a John Howard. Bueno, el tener a las personas privadas de su libertad con un fin utilitario de trabajo va a comenzar a ser replicado en Europa meridional y Europa central. Y aquí, porque estamos en el tema, es donde viene el gran error de la construcción del saber criminológico. Aquí está el error, la premisa de la que se parte y que afectó durante muchas décadas el pensamiento criminológico occidental. ¿Por qué? Porque el criminólogo no se puso a estudiar en el empirismo y fuera de los galerones al delincuente, al hombre límite, el hombre límite, sino que se adecuó al sistema de construcción del capitalismo para acudir a los galerones, a donde estaban los marginales, y desde ahí los empezó a observar. Y dijo el criminólogo, ese es el delincuente. Y entonces la construcción del saber criminológico no vino a cuestionar el ejercicio del poder punitivo, sino a legitimarlo, a explicarlo. Es por eso que el desarrollo de la criminología en las siguientes décadas no va a cuestionar al poder punitivo, lo va a vanagloriar jovesianamente, rusonianamente, y no va a encontrar fallos en el ejercicio del poder punitivo. Y esas escuelas que se van a crear en criminología van a impactar en la conformación de los tipos penales y en la aplicación de la justicia penal. Por eso es tan relevante el siglo XVIII, porque es en Europa donde vienen estos cimientos de lo que hoy tenemos en nuestro país. Faltan muchos temas que abordar. Tengo que platicarles de Manuel de Lardizábal de Uribe. Tengo que platicarles, hombre, todavía falta bastante de las constituciones, de las 13 colonias, de Bentham, de Adam Smith. Bueno, más para cerrar. Dos genios nacieron también en este siglo, por eso es tan importante. Wolfgang Amadeus Mozart y el más grande de todos, Napoleón. Platicaremos un poquito de Napoleón. ¿Les parece bien? Bueno, deseo que se encuentren bien, no salgan de casa, quédense por favor. Tienen una gran cantidad de ofertas en línea, hay muchos cursos, hay conferencias, hay libros, hay muchas cosas que hacer. Y todos los que de alguna manera, además de ser aspirantes a penalistas y que damos clases,
estamos haciendo todo esto para contribuir a solventar los efectos del confinamiento ante la pandemia. Reciban de mi parte mi afecto, mi agradecimiento por seguir aquí. Les mando un saludo a doctor Rafael Venegas, Heriberto, que nunca falta, Irmis, Ranferi, Giancarlo, Alejandra Caravantes, Margarita Sedacano, Marticas, señoría, qué gusto, Marbella Soto, Lourdes, ¿cómo estás? Eloísa, Ivette, saludos, saludos, arriba Colima, Jenny Ortram, Mario Garza Cadena, ¿cómo estás, Mario? Mariana, ¿qué tal? Edgar, saludos, eh, Alfredo David, ¿cómo estamos? Ángel Vera, nuevamente hasta Bolivia, un abrazote hasta allá, hasta esa hermana república. Pablo Cabil, Laura Corona, Cecilia Carrillo, perdón, Olimpia Caballero, ¿cómo está? Perdóname, Olimpia Caballero, nomás no sé de qué libro, me pidió un dato de un libro, pero no sé cuál haya sido, Vigilar y Castigar de Michel Foucault. ¿Cuál habrá sido? Perdón, Principios de Legislación Penal de Jean-Paul Marat, quizá. Bueno, y si no me manda mensaje, con mucho gusto le paso el dato del nombre del libro. Crispín, saludo. Dolores, Cárcel y Fábrica, claro, y además este libro es buenísimo. Control y Dominación. Eso es muy, muy bueno. Jorge Casiano, Edgar Romero, Dolores, Rosalía, Edgar Romero, Foucault, claro, Dolores Rosalía. Exacto, el control sobre el cuerpo, muy bien. Carlos Cuenca, mi estimado doctor, soy presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal, mis respetos, maestro. Alejandra Caravantes, Dolores Rosalía, Daniel Rochel, ¿cómo estás, Daniel? Qué gusto. Gloria, ¿qué tal? Dolores, Heriberto, José Luis Víctor, Vidma, hola, ¿cómo estás, Vidma? Eloísa, Rafa, Humberto, Sinue, yo, Ranferi, Cheli, gracias, Crispín, Elvia Ambriz, estoy pasando lista. Ishtar, Nayeli, mira, Ishtar, tienes el nombre de la reina sumeria, Ishtar, mira que hablamos de ti en los primeros capítulos, mire, aquí nos está siguiendo Ishtar, muy bien. Reina Amada, Lourdes Vázquez, ya les había dicho, me pasó aquí Oscar Iván, y saludos a todos, un gusto verlos y cuídense mucho, por favor. Gracias y muy buena tarde.